Condenar un atentado pero no un genocidio, comparar a Palestina con el País Vasco, darle medallas a quien mata y criticar la ayuda para quien muere, llevar casi 2 años así y que el resto del mundo asuma lo que hay, pero tú no. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, el PP y el genocidio de Gaza. Una cosa antes de empezar. ¿Quieres digitalizar tu negocio? El programa Kit Digital te ayuda con bonos digitales de hasta 29.000 euros. Te cuento más al final del episodio. Cuando Hamás, el 7 de octubre de 2023, hizo un ataque sin precedentes sobre Israel, sobre también población civil, el mundo lo tenía claro. Había que condenarlo. Estados Unidos, por supuesto, Europa también. Ce n'est ni une solution politique, ni un acte de bravoure, c'est purement du terrorisme et l'Israël a le droit de se défendre. Y en España, todo el mundo, desde el gobierno hasta la derecha. Y los actos terroristas no se puede ser equidistante, ni se puede mezclar un conflicto de hace décadas con actos terroristas expresos que conllevan la muerte de ciudadanos absolutamente inocentes y el secuestro de otros. El problema es que poco después del atentado, la conversación obviamente cambió, porque Israel se dedicó a bombardear Gaza de manera cruel y desproporcionada. 50.000 muertos después, el discurso del PP, sobre todo del PP de Madrid, no cambiaba. Palestinos malos, Israel bueno. Por tanto, poner de manera equidistante a una banda terrorista con un Estado que ha sufrido una agresión, a mí me parece que es una postura antisemita. Con la acumulación de miles de muertos y ante la evidencia de una masacre, la posición de algunas voces europeas empezó a ser un poco más valiente con Israel. La referencia fue España, con Irlanda, que pidió una revisión de los acuerdos comerciales con Israel, que plantó cara a Netanyahu en persona, que reconoció, momento histórico, el Estado palestino. Pero el discurso del PP no cambiaba. Palestinos malos, Israel bueno. Miren, silencio, señor Padilla. Gracias. Hagan con Hamás lo mismo que con ETA. Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata, que yo te daré un Estado. Ese es el mensaje que están dando. Nadie en los medios de comunicación de la derecha le planteó a Ayuso si esto que acabamos de escuchar significa que su opción para acabar con el terrorismo de ETA habría sido bombardear el País Vasco. Pero, bueno, el PP a lo suyo, utilizando el genocidio para chascarrillos de política local. Como cuando tras la Dana de Valencia, con la llegada de la ayuda bloqueada por el fango y la inoperancia, el PP puso en Twitter: si pides la ayuda en árabe, llega antes. Hay otro ejemplo de hace unos días. Después de que Televisión Española pusiera ese rótulo de pantalla negra antes del Festival de Eurovisión, criticando la masacre de Israel y defendiendo los derechos humanos, después de eso, a un programa de Telemadrid se le ha ocurrido que era buena idea poner otro rótulo como Respondiendo. Y ese rótulo decía: paz para Israel y Palestina, para los homosexuales y las mujeres perseguidas en Irán, con la represión, el exilio y el fraude electoral en Venezuela, con los cristianos asesinados en Nigeria, con todos, siempre. No a veces. No a veces, pero esta semana en el Congreso se ha votado el embargo de armas por parte de España a Israel y todos los grupos han apoyado la iniciativa, menos el Partido Popular y Vox. Votos a favor, 176. Votos en contra, 170. Abstenciones, ninguna. En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley. El riesgo de muerte por desnutrición de miles de niños en Gaza parece estar removiendo algunas posiciones políticas de la derecha europea. Irene Castro, corresponsal del diario.es en Bruselas. Hola. Hola, Juanlu, ¿qué tal? ...17 países ya están impulsando lo que hace unos meses solo defendían España, Irlanda, esa revisión de las relaciones comerciales, no solo de armas en general con Israel. Irene, ¿qué implica esto? ¿Hasta qué punto hay que darle relevancia? Bueno, sigue habiendo muchos países que siguen en una posición contenida y sin elevar el tono, tan importantes como Alemania y como Italia, que votaron en contra de esta revisión del acuerdo comercial, porque bueno, la equidistancia con Israel
es patente para muchos Estados miembros. Básicamente en lo que se va a concretar es en presión diplomática para Israel, porque lo que nos dicen aquí en Bruselas es que es muy difícil que haya un acuerdo para realmente tomar medidas concretas que supongan la revisión del acuerdo comercial, por lo menos por ahora. Hay algunos precedentes en la Unión Europea de rupturas de acuerdos comerciales o de parte de acuerdos comerciales con otros países por vulneración de los derechos humanos. Uno de ellos fue en 2011 el acuerdo comercial con Siria. La represión de Bashar al-Assad llevó a la Unión Europea a revisar ese acuerdo comercial y los Estados miembros decidieron una suspensión parcial del acuerdo preferente que tenían con ese país, que en ese momento se tradujo en una restricción en la importación de petróleo. Y lo que argumentaron en el documento de la suspensión era que la compra de petróleo a quien estaba beneficiando en realidad era el régimen. También estamos viendo un cierto apoyo efectivamente a Palestina por parte de los dirigentes de la Unión Europea y uno de los gestos más simbólicos tuvo que ver precisamente también el martes, cuando los ministros de Exteriores le dieron a la Comisión Europea esta orden, entre comillas, de revisar el acuerdo comercial. Prácticamente al mismo tiempo, Antonio Costa y Ursula von der Leyen recibieron a varios embajadores, nuevos embajadores ante la Unión Europea, entre los que se encontraba la delegada de Palestina. Normalmente a la persona que representa a Palestina no la recibían a ese nivel, la recibía un alto funcionario del Servicio de Protocolo del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea. Entonces, bueno, sí que va habiendo algunos gestos simbólicos también hacia Palestina. Te quiero preguntar en concreto por Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Recordemos que es alemana, recordemos que fue ministra de Defensa en Alemania, recordemos que es de la CDU, que digamos que es el partido equivalente al PP español. Es la que más cerca ha estado siempre de Israel, ¿no? Visitó a Netanyahu en los peores momentos para Gaza. ¿Se ha movido algo, von der Leyen? Ursula von der Leyen se ha visto arrastrada a elevar un poco el tono contra Israel. El lunes dijo que la situación era intolerable y repitió el discurso de que la ayuda humanitaria no se debe utilizar con fines partidistas, pero en ningún momento, por ejemplo, mencionó a Israel. Ahora le va a tocar posicionarse hasta cierto punto porque la Comisión Europea va a tener que elaborar ese informe que a ojos de cualquiera tiene que ser demoledor, porque evidentemente los derechos humanos se están vulnerando en la Franja de Gaza y quien los está vulnerando es Israel. Así que Ursula von der Leyen se ha visto arrastrada, sí. Irene Castro, gracias. Gracias a ti, un abrazo. ¿Este cambio está llegando a la derecha española? Ayer escuchamos algo que yo no recordaba en boca de Alberto Núñez Feijóo. Es evidente que el gobierno, no el Estado, el gobierno de Israel está siendo absolutamente desproporcionado en sus actividades militares contra la población civil palestina. Y han de finalizar ya la actividad militar contra la población civil. Es un disparate. Aitor Ribeiro, hola. ¿Qué tal, Juanlu? ¿Cómo estás? Aitor Ribeiro es mi compañero del diario.es que cubre diariamente al Partido Popular, sigue a Feijóo a todas partes. Aitor, vemos que en Europa algo se mueve con esta revisión de los acuerdos comerciales, incluso entre los más pro-israelíes, aunque sea forzado. Ahora te pregunto por esas palabras de Feijóo, pero primero entendamos cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Hasta esas palabras. ¿Por qué el PP ha estado tan cerrado ante la masacre en Gaza? Yo creo que, fíjate, el PP es desde hace años uno de los referentes en Europa de la derecha más dura en lo que a política exterior se refiere. Yo creo que la influencia de todo lo que significa la FAES de José María Aznar es evidente. El expresidente del gobierno y ex líder máximo de la derecha española es quien marca el camino en política exterior al Partido Popular. Este mismo miércoles hemos asistido a un carrusel de declaraciones de dirigentes políticos que muestran precisamente el control férreo que hay en el Partido Popular con el discurso sobre Israel, ¿no? Un resumen muy rápido. Por la mañana Borja Semper calificó de atrocidades lo que está haciendo Netanyahu y dijo, y esto es textual, es razonable que haya un replanteamiento viendo lo que vemos. Esto a mucha gente que nos oiga y a mucha gente que en la calle le puede parecer poca cosa, pero es la primera vez que el portavoz nacional del PP habla en este tono contra Israel desde que comenzó la ofensiva israelí a partir de los ataques de Hamás del 7 de octubre. Y aún así, siendo leve o pudiéndonos parecer leve comparado con las imágenes que hemos visto,
fue desautorizado inmediatamente por su jefe de filas. Feijóo dijo poco después que el peor enemigo del pueblo palestino es Hamás. Ayuso también salió al paso, tachó de antisemitismo cualquier crítica a Israel, y el alcalde de Madrid, Almeida, habló en tercera persona de quienes discrepan con Israel, como diciendo, bueno, tienen derecho a discrepar si quieren, pero en tercera persona, son otros los que discrepan de Israel, no él, alcalde de Madrid, no él, uno de los referentes del Partido Popular. Y todo esto, Aitor, ¿cómo encaja en esas palabras de este jueves de Feijóo que no parecen exactamente las mismas que las que dijo el miércoles? Yo no le recuerdo antes esto de decir que lo que está haciendo Israel es un disparate o que está haciendo uso de una fuerza desproporcionada. Tú que sigues diariamente al Partido Popular. ¿Esto es un cambio de postura? ¿Es un equilibrio momentáneo para, de alguna manera, integrar lo que había dicho Borja Semper? ¿Qué es? Pues no sé muy bien qué decirte, Juanlu, porque puede haber algún pequeño matiz a nivel discursivo. Quizá extrapolar una única frase nos puede hacer pensar que hay un ligero cambio discursivo, ¿no? O un intento de tener una posición más suave y más acorde a la opinión pública. Pero claro, esa frase que este jueves ha dicho Feijóo de que es un disparate y que además Moreno ha repetido, Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, ha usado la misma palabra, parece claro que forma parte de un argumentario distribuido a los principales dirigentes del PP, viene precedido de el responsable único es Hamás, Hamás utiliza al pueblo palestino como escudo, o incluso ha introducido Feijóo en el discurso el doble asesinato de Washington, donde 2 trabajadores de la Embajada de Israel han sido tiroteados, señalando que hay que esclarecer quién ha cometido ese crimen. Quizá la situación fuerza a que suavicen las palabras, quizá la situación fuerza a intentar buscar una forma de decirlo que no sea tan dañina para quienes escuchan, y a veces están viendo las imágenes de Gaza, pero en el fondo, cuando Feijóo se desmarca completamente de las decisiones de la Unión Europea sobre anular o revisar los acuerdos comerciales con Israel y dice que hagan lo que consideren oportuno, a mí la sensación que me da es de que no hay una variación real en el discurso de fondo del Partido Popular sobre Israel. Pero claro, eso comparado con otras frases que hemos escuchado en el pasado a dirigentes del PP, como por ejemplo cuando Esteban González Pons dijo que Pedro Sánchez debería arrancar el antisemitismo para que no arraigue en el gobierno. Lo dijo a cuenta de Yone Belarra en las últimas semanas de Belarra como ministra antes del cambio de gobierno. O Isabel Díaz Ayuso cuando promovió el bulo de que jamás había degollado a bebés en sus ataques a Israel el 7 de octubre, nos parece mucho más suave. O nos parece una disonancia, porque la posición del Partido Popular, la posición oficial, es muy dura y muy alineada con Israel. Digan lo que digan los portavoces, ¿tú crees que dentro del Partido Popular, no digo los votantes, que las encuestas dicen que sí, sino en la dirección, en los mandos, entre los diputados del PP, hay gente que cree que lo que está haciendo Israel es una barbaridad, pero bueno, no se atreven a decirlo en público o no pueden decirlo en público porque no es la línea del partido? Tengo dudas, Juanlu. En el Partido Popular, en los niveles más altos y medios, ¿no? Digamos, donde se dirige el partido, no hay nadie que se plantee realmente siquiera moverse de la línea marcada, pero no solo por supervivencia, o sea, no solo por miedo a que discrepar te pueda matar políticamente dentro del partido, sino a que quien llega a esos niveles ya llega convencido. O sea, en el Partido Popular hoy no escalas si no estás perfectamente alineado con la línea oficial. Los cuadros medios se forman en FAES y en otras fundaciones y en otros congresos, universidades privadas, etcétera, en las que no se producen debates como los que quizás estamos acostumbrados a dar y a ver. Sus debates son completamente distintos y sus puntos de partida son: Palestina está a merced de los terroristas y hay que destruir a los terroristas, porque durante los últimos 20 años el terrorismo ha sido, digamos, el trampantojo de cualquier acto criminal por parte de gobiernos y demás. Todo se ha justificado en el terrorismo. Desde el 11S, esa lucha contra el terrorismo global que emprendió George Bush después del 11S ha contaminado absolutamente a toda la derecha mundial. Y Estados Unidos invirtió una gran cantidad de dinero en promocionar eso, y esa gente es la que hoy dirige los partidos políticos. Nadie llega hasta ahí si no piensa así. Yo no me he encontrado a nadie en privado que se haya movido de la línea política oficial
que marca el partido. No sé a partir de estas declaraciones de Semper y de esto, pero yo no me he encontrado a nadie, a mí nadie me ha dicho en privado. Pues la verdad es que a mí me parece fatal esto. Terminamos, Aitor. ¿Cuánto de táctico y cuánto de ideológico hay, crees, en esta posición del PP? ¿Cuánto hay de usemos esto para atacar el gobierno, aunque sabemos perfectamente que lo que está pasando en Gaza es un genocidio? ¿O cuánto hay de que realmente piensan que lo que está ocurriendo en Oriente Próximo es culpa de Palestina y no de Israel? Fíjate, Juan, lo que España es un país que históricamente, con matices, y con diferencias según la ideología, etcétera, pero es un país que mayoritariamente ha apoyado la causa palestina de forma abrumadora. Y no solo apoyan a Palestina, sino que creen que Israel es causante del conflicto que durante décadas se vive en todo Oriente Próximo. Y esa era también la postura del Partido Popular a finales del siglo pasado, pero ya no es hoy. Hoy su postura es otra, y no es estrategia. Porque hoy las encuestas siguen diciendo lo mismo, el votante sigue pensando igual, lo que pasa que quizá nadie vota o deja de votar por la posición de su líder o del líder de un partido por Palestina. Y quizá es verdad que ahí no ven ningún rédito electoral. Yo creo que solo la presión europea, si esta se diera, que no sé si se va a dar, podría modificar esta visión, al menos a título discursivo y estratégico. Pero es que creen en esto, porque se les ha formado en esto. Entonces es muy difícil que cambien su visión. Aitor Ribeiro, compañero, muchas gracias. Muchas gracias a ti, un saludo. Y antes de marcharnos, la ayuda de Kit Digital te permite acceder a un amplio catálogo de soluciones digitales con las que podrás mejorar la gestión de procesos, fortalecer tu presencia online, mejorar la ciberseguridad de tu negocio o incluso empezar a usar herramientas con inteligencia artificial si eres mediana empresa. Empieza hoy mismo el cambio que tu empresa necesita. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation EU. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en el Diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.